Los Diablos Rojos de Toluca entrenaron con normalidad la mañana de este miércoles, pensando ya en sus compromisos, el de la jornada 13 contra Lobos BUAP y también la semifinal de Copa contra los Cañeros de Zacatepec. Fue Hernán Cristante quien salió a conferencia de prensa, habló con los medios de comunicación sobre lo que aconteció en la cancha del Estadio Azteca al hacerse de manos y de palabras con Miguel Herrera. Vamos a escuchar lo que dijo el estratega de los Escarlata. Estuve reactivo, no pensé. Me siento avergonzado con lo que hice y aprender, no vuelva a pasar, no puedo reaccionar, así pase lo que pase, uno no puede tener ese tipo de reacción, entonces no me siento ni contento, ni orgulloso, ni nada por el estilo, y la sanción que imponga la disciplinaria está bien. Por su parte, Miguel El Piojo Herrera reconoció que actuó de manera equivocada, aunque a diferencia de ocasiones anteriores, se supo controlar. Obvio, pues, al recibir una expulsión, pues, es obvio que tienes que tener un partido de suspensión, pero me deja tranquilo saber que estaba yo calmado, que no respondí como a lo mejor todo el mundo hubiera pensado. Si hubiera sido al revés, que yo hubiera tomado el cuello de Cristante, bueno, esto estaría haciendo un desbarajuste, a lo mejor estarían pidiendo mi cabeza por todos lados, pero afortunadamente tengo la conciencia tranquila de saber que ya cada día me toma más conciencia de la madurez de estar tranquilo y de poder estar al frente de mi equipo ahí. Una de las incógnitas que quedaron es qué se dijeron mientras caminaban a los vestidores. Veníamos hablando de lo estúpido que habíamos sido, que el partido estaba bueno, que estaba lindo para estar ahí y seguir siendo parte del juego. Simplemente eso. Cristante también lamentó la baja de Alexis Vega, quien se pierde el resto del torneo por una lesión de rodilla. El próximo sábado, Toluca va a tener un partido amistoso, un interescuadras aquí en Metepec, pensando ya en lo que será el partido de la jornada 13 contra los Lobos BUAP y en el mismo que no podrá estar Hernán Cristante. Reportó para Central Fox, Rodrigo Tobar. Para ver más, visita foxdeportes.com.